Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo video para el canal. En esta ocasión continuaremos con esta serie o fanfic, como lo gusten llamar. Espero que este capítulo sea de su agrado. Sin más por el momento, comencemos. Una vez obtenido la mitad del plano para la fabricación de la máquina del tiempo, los héroes del pasado junto a Deku se dirigieron al área donde se encontraría la segunda parte del plano, aún sabiendo que lo que les aguardaba podía ser una trampa, o de igual forma un reencuentro con los sobrevivientes de la resistencia. Avanzaban lentamente por el suelo, intentando no llamar la atención, siendo lo más sigilosos posible. Mientras tanto, Endeavor miraba a los alrededores de la ciudad destruida. Es sorprendente ver cómo todo terminó tan mal, comentaba uno de los héroes. Al final de todo, All-Might no fue lo suficientemente fuerte. ¿No es así, Deku?, le preguntaba Endeavor. No, él sí tenía la fuerza para evitarlo, pero después de que perdió sus poderes todo se vino abajo. ¿All-Might perdió sus poderes? ¿Al menos pude superarlo? No, pero fuiste nombrado como el número 1 después de eso, respondió Deku a Endeavor, el cual parecía demasiado molesto. Él quería llegar a ser el número 1, pero no de esa manera, no así. Todo este caos, es mi culpa, ¿no es cierto? ¿Por qué Devil terminó así? Deku solo miró de reojo a Endeavor y se limitó a responder. Hay cosas que es mejor no saberlas. Así que esa es tu respuesta. En parte era enojo, al igual que decepción. Si él había logrado ser el número 1, ¿por qué todo tenía que terminar de este modo? ¿Era algo demasiado humillante para su orgullo? El trayecto faltante hacia la base fue bastante incómoda para los demás héroes, pues conocían de sobra el enorme ego y orgullo que su jefe tenía y saber que al final todo era su culpa, no iba a ser fácil que este lo superar. Nos acercamos, estén alerta, les advirtió Deku a todos. Los héroes se prepararon a medida que se acercaban, estaban cansados por el recorrido, pero comprendían que en un futuro como en el que estaban no podían quejarse. Todos detrás de mí, una vez que entre muévanse rápido y seguirme. Si se quedan atrás no regresaremos por ustedes y serán considerados como muertos, les comentaba Deku, pues a pesar de todo así eran las cosas en el futuro. Entonces, ¿si es una trampa?, preguntaba uno de los héroes un poco asustado. No lo sé, pero siempre espera lo peor y estarás preparado. La respuesta de Deku no era alentadora, pero los hacía asimilar la realidad. Deku colocaba el código de acceso en la puerta de la base que se encontraba en una de las montañas cerca de la ciudad. Una vez que la puerta se abrió se encontraba un largo pasillo en donde un foco parpadeante que apenas iluminaba intentaba alumbrar el lugar. Todo tal y como lo dejé. Los héroes entraban observando el sitio con asombro, pues era un ambiente que solo se podía ver en películas o lugares abandonados. Abran bien los ojos y no hagan ruido, les comunicaba Deku a través de señas. Al final del pasillo abrieron otra puerta la cual revelaba una escalera en espiral hacia el subsuelo. La atmósfera del sitio era pesada y muy húmeda, a pesar de eso Deku era el más tranquilo, se notaba su experiencia en estas situaciones. Al final de las escaleras se mostraba una enorme puerta metálica, la cual mostraba poder resistir cualquier ataque. Esta es la última habitación y no hemos encontrado a nadie, ¿significa que están dentro o es una falsa señal? Lentamente, se dirigió a la compuerta colocando el último código desbloqueándola. Al final entraron lentamente al lugar donde todo era demasiado oscuro para ver el interior. Creo que aquí tampoco hay nada, fue el comentario de uno de los héroes. ¡Cuidado!, gritó una heroína a causa de un ataque de fuego azul que se dirigía hacia ellos. Endeavor con gran velocidad bloqueó el ataque salvando a los dos, mientras que de la oscuridad salían diversos sujetos listos para luchar. Mientras tanto, Endeavor resabía el contraataque de otra persona con Kosei de fuego. Deku se defendía de una persona que lo atacaba con una katana sosteniéndola con sus látigos negros, solo para escuchar el quejido de dolor de una voz femenina. Esa voz yo la conozco, pensaba Deku. Al observar con más cuidado se daría cuenta de que su atacante no era nada más que Momo. ¿Qué rayos? Se encontraría muy sorprendido, al mirar a los demás se daría cuenta de que se trataba de algunos miembros de la resistencia. ¿Están vivos?, diría soltando a Momo. Al mismo tiempo esta intentaría volver a atacar, siendo detenida por Deku con sus manos. Momo, soy yo Izuku. ¿Midoriya? Tú estabas en el pasado, diría con gran sorpresa. Es una larga historia, diles a los demás que se detengan, ellos vienen conmigo. Después de un largo intento e intervención en las peleas pudieron lograrlo. Deku, me da mucha alegría que está vivo, decía Kirishima del futuro abrazándolo fuertemente. Dime Deku,
¿Por qué estás el futuro? ¿Y con versiones nuestras del pasado? ¿Qué fue lo que pasó? Preguntaba a Deku envejeciendo Endeavor. Estamos en grandes problemas, los villanos tienen la máquina del tiempo, con ella me regresaron al futuro y si no fuera por tuyo del pasado habría muerto. Si no hacemos algo, todo por lo que trabajamos estará perdido. Le decía al Endeavor del futuro. Entiendo, nos encargaremos de eso más tarde. Después de todo ya construimos otra máquina. Respondió Endeavor para calmar a Midoriya. Entonces ¿por qué no la usaron para viajar al pasado? Es simple Deku, no podíamos, la máquina no tiene energía y Atsume no pudo replicar la energía que Melissa creó. Deku se encontraba sorprendido ante la noticia. No tienes que preocuparte, contigo aquí podremos hacérselo. ¿Pero cómo? La energía que emite tu Kosei puede servir como fuente de poder para la máquina. En ese caso vamos ahora mismo. Viajemos al pasado. Deku se encuentra todavía muy alterado, quería regresar y salvar a todos en UA. Primero descansa un poco Deku, tengo que hablar con el otro yo y tú tienes que conocer tu hija. Mike. Con las palabras del Endeavor del futuro Deku se encontraba confundido y fuera de sí. ¿Acaso ella no te lo había dicho? Respondía el envejecido Endeavor mirando al confundido Deku. ¿Quién? Decirme que... ¿Yo qué? La información era mucha por procesar y todo no hacía más que confundirlo. Fue en ese momento que la Yaoyorozu del futuro tomó su hombro. Acompáñame, yo te lo explico todo. Llevándose a él confundido Deku a otra parte del refugio mientras que los dos Endeavor cruzaban miradas. Llévenlos a todos dentro, estaré ocupado durante un tiempo. Les ordenaba Endeavor del futuro a sus compañeros los cuales ingresaron a el equipo del pasado. Con esto los dos Endeavor prosiguieron también a retirarse juntos a una habitación en donde venían de tener una charla de gran importancia. Ya dentro de esta empresaria la charla. Seguro tienes muchas preguntas, así que pregunta lo que quieras. Decía el del futuro. ¿Cómo fue que todo terminó así? Al punto desde el principio. Mostraba una leve sonrisa. Si lo que dijo Deku es cierto, seré elegido como el héroe número 1, entonces ¿por qué no pude proteger la paz del mundo? ¿Por qué no puedo superarlo? No fue tan fácil, la Liga de Villanos es un grupo criminal que se terminó convirtiendo en una amenaza mundial y no pudimos vencerlo porque el poder que su líder posee es equiparable al de All Might, con una capacidad de volverse más grande, más fuerte. ¿Cuál es ese poder? La capacidad de robar dones, el All for One. ¿Y All Might puede hacerle frente a ese poder? Sí, lo hizo múltiples veces hasta que perdió su don. Terminaba la frase el Endeavor más joven. Así es. Incluso si él seguía intentando ayudar de alguna manera, al final eso fue lo que acabó con él. ¿No hay nada que podamos hacer? ¿Algo que pueda cambiar para alterar el futuro? Sí hay una cosa. Encuentra a Touya y elimínalo sin dudar cuando llegue tu momento. Al escuchar ese nombre el Endeavor del pasado quedó en shock. ¿Touya? ¿Pero él murió? No, él no murió. Debido a nuestra pésima actitud con nuestra familia él no regresó a casa y se convirtió en un villano. Esa revelación impactó gravemente al joven Endeavor el cual no sabía cómo reaccionar ante tal noticia. Solo podía recordar el pasado con su hijo Touya y el cómo lo apartó debido a que su don de fuego era demasiado para su cuerpo el cual había evolucionado para registro el don de hielo. Todo este tiempo él estuvo vivo. ¿Yo tengo que matarlo? Dentro del corazón endurecido del héroe de las llamas existía un lamento por no haber podido salvarlo, y quería que su yo futuro le dijera que podía ser salvado, pero ninguna palabra salía. ¿Esa es la única manera? Preguntaba esperanzado. No, lo lamento, pero si pudieras hacerlo entrar en razón me gustaría que lo hicieras. Él jamás me escucharía. Lo sé, pero si estás con Rei, con sus hermanos, tal vez así. La relación con nuestra familia no es buena y lo sabes, ¿cómo podría pedir su ayuda? Endeavor sabía que el trato que le había dado a su familia era malo, tanto que era justificable que Touya haya decidido no regresar. Lo harán, pero tendrás que pedir disculpas, con Rei, con todos. Tendrás que mejorar, siendo un mejor héroe y padre. El Endeavor del pasado no se notaba convencido. Pierde tu orgullo, como ves eso no nos llevó a nada bueno. Sé que será difícil, pero te recomiendo hacerlo antes de que sea tarde para ti. Yo nunca podré hacerlo, yo ya los perdí para siempre, pero tú aún tienes tipo. Intentaba convencerlo el Endeavor anciano. Lo intentaré. Aún así, será difícil. Respondía el joven Endeavor. Gracias por todo, más tarde discutiremos los demás detalles. Te recomiendo descansar.
Lo sé, mañana regresaré al pasado. No precisamente, hay cosas por hacer y ocuparemos toda la ayuda posible. Decía el Endeavor del futuro antes de retirarse, lo pensaría un poco y llegaría a la conclusión de que era cierto que aún no podía volver al pasado, necesitaba recolectar más información. Además, aún debía pensar en cómo uniría a su familia, cómo le pediría perdón a su esposa y a sus hijos. Todo para poder salvar a Touya. Mientras tanto, del lado de Deku, estaba recibiendo una gran noticia en una habitación apartada en el refugio. Yaoyorozu, ¿a qué se refirió en Endeavor con que tengo una hija? Deku se encontraba confundido, sobre todo por la actitud de Yaoyorozu. ¿Recuerdas que un mes antes de la misión donde regresaría en el pasado pasó algo entre nosotros aquella noche? Mencionaba Yaoyorozu a Deku citando un evento de su pasado. Lo recuerdo, espera, ¿acaso tú? Preguntaba dudoso mientras seguían caminando a un lugar más alejado. Sí, Suku. Tenemos una hija. Decía con una sonrisa Yaoyorozu, ¿cómo es posible? Solo estuve 2 meses en pasado. No tenía sentido, al menos para Deku. Tal vez para ti fueron 2 meses, pero aquí pasaron 5 años. Después de escuchar eso, Deku se detuvo en intento procesarlo. Esto significaba que el tiempo no se movía en la misma dirección, por lo tanto, podían regresar en cualquier momento, incluso antes de que él mismo fuera traído al futuro por los villanos. Sígueme, Izuku, ya estamos cerca. Le dijo Yaoyorozu para inmediatamente después entrar a un área correctamente iluminada, un área donde las puertas parecían demasiado reforzadas. Está aquí dentro. Decía Momo entrando a una habitación. Una vez Deku observó una habitación llena de peluches de antiguos héroes que le traían un recuerdo a su habitación llena de figuras de All Might, y en el centro una pequeña cama donde descansaba una pequeña niña peli verde con un peluche parecido al traje que él usaba. Ella es nuestra hija Izuku. Terminaba de decir Yaoyorozu mientras ambos la veían dormir. Es bastante grande, ¿en verdad pasaron 5 años? ¿El peluche que ella tiene soy yo? Preguntaba Deku señalando a su hija. Ella quería saber cómo era su padre, así que le hice un peluche, desde entonces es su favorito y no duerme si no lo tiene cerca. Al ver a su hija no pudo evitar soltar unas lágrimas. Deku comenzó a considerar la posibilidad de no cambiar el futuro, puesto que no sabía si al cambiarlo su hija estaría a salvo. Y si había una posibilidad de que ella estuviera bien incluso si cambiaban el futuro, quería que su hija viviera en el pasado, un mundo sin guerra donde pudiera estar a salvo y sonreír. Durante toda la noche no pudo pensar en nada más que en si sus deducciones serían las correctas, el peso que debía cargar se había vuelto mayor, por lo que esta vez no sabía qué debía hacer. Era cierto que está feliz de saber que algunos de sus colegas habían sobrado, también sentía miedo, después de todo en el futuro se había ausentado durante 5 años, que para él solamente fueron 2 meses. Después de unas horas al fin pudo dormir un poco. Al despertar prepararía su equipo y saldría a la superficie, fuera del refugio para tomar un poco de aire fresco y poder pensar claramente, una vez fuera se encontraría con Endeavor del pasado el cual se encuentra de la misma manera. ¿Cómo te fue con tu charla, Endeavor? Preguntaba Deku con un poco de dudas, puesto que el ver a otro tú de otro tiempo generaría dudas en todos, y sobre todo quería poder hablar con alguien para despejar su mente. Todo este caos es mi culpa, siempre quise ser el número 1 y superar a All Might, pero cuando lo consiga al parecer arruinaré todo. Se culpaba a sí mismo Endeavor. Simplemente la amenaza fue demasiado grande para un solo héroe. Yo conocí a tu otro yo cuando cursaba en UA, he luchado a tu lado incontables veces y sé que haces todo lo posible. Intentaba Deku consolar a Endeavor. No lo digo solo por eso, al parecer mi supuesto hijo muerto está vivo y me odia, él causó todo esto y es mi culpa. Buscaba un don que pudiera superar a All Might y terminé creando un villano, destruir a mi familia, y le fallé a Japón. Realmente no había forma de desmentir esas afirmaciones, ya que en teoría todo era verdad. Aún así, a pesar de eso siempre luchaste e intentaste mejorar. Además, un padre puede equivocarse, tener miedo, como yo ahora que sé que tengo una hija y estoy muerto de miedo al no saber qué hacer, cómo protegerla. Endeavor miraría a Deku y le diría: tú aún puedes ser un buen padre y darle una buena vida a esa niña. Tú también, Endeavor, tu familia en el pasado sigue con vida, sé que será difícil, pero puedes lograrlo. Tú también, vigilante Deku. Cambiemos el futuro y salvemos al mundo por nuestras familias. Deku sonreiría puesto que era lo que necesitaba escuchar, que él puede ser un buen padre.
Posteriormente la heroína Burning, que había venido con Endeavor desde el pasado, vendría por ellos, ya que empezarían a discutir los movimientos siguientes antes de regresar al pasado. Una vez dentro los guiaría hasta una sala en donde todos los héroes de la Resistencia junto con los del pasado estaban reunidos esperándolos para empezar con la reunión. En ella se abordaría el tema de atacar a los villanos del futuro antes de regresar al pasado para poder destruir la máquina del tiempo que está en su poder junto con toda la información que estuviera relacionada con ella para que de esa manera no pudieran volver a intervenir en sus planes. Del mismo modo se abordaría el tema del por qué para Deku solo pasaron 2 años y para ellos 5, explorando un poco el funcionamiento de las leyes de viajes en tiempo, llegando a la conclusión de que cambiar el pasado únicamente crearía una nueva línea de tiempo u otro universo, manteniendo a salvo a todos a aquellos no pertenecientes, relajando un poco a Deku. Destruiremos la máquina y luego ¿qué? No podemos llevar a los niños a un lugar peligro, y escapar sería más peligroso que el simple hecho de entrar. Comentaba Monoma del futuro, preocupado ya que él también tenía un hijo en el refugio al que no pensaba arriesgar. Todo esto volvía muy difícil la misión, ya que Deku no volvería a viajar solo, y menos sabiendo que ahora tiene una hija, nunca la dejaría en una realidad tan peligrosa al igual que Monoma con su hijo. Entiendo sus argumentos, pero no tenemos otra manera, además el posponer más el viaje de regreso solo afectará a la nueva línea de tiempo, a mi mundo. Con todo respeto para Deku y Monoma, no hay otra manera. Comentaba el Endeavor del pasado mientras que el Endeavor del futuro solo escuchaba. ¿Estás loco? Estamos hablando de mi hija, nunca pondré a mi hija en peligro por tu estúpido beneficio. Yaoyorozu hacía notar su punto de vista de la situación, expresando una gran molestia en su voz. Atsume levantaría la voz contestando en lugar de Endeavor, Momo. Sé que esto se escucha como una sentencia de muerte, te entiendo, yo también soy madre, estoy preocupada por mi hijo, pero, aunque lo odie, Endeavor tiene razón. Decía con voz firme. Antes que digas nada y empieces a maldecirme, escúchame. Yaoyorozu se cruzaría de brazos no muy satisfecha y escucharía lo que su compañera tenía que decir. La máquina solo tendrá energía para un solo viaje, además como la energía que el Kosei de Midoriya es demasiado extraña, no creo que la máquina vuelva a funcionar. Pero puedes construir otra en pasado, así podemos disminuir los riesgos. Yaoyorozu intentaba encontrar alguna manera, no quería arriesgar a su pequeña. No será posible. Los materiales que se requieren para su fabricación no existen en el pasado, además ni siquiera tú puedes replicarlos con tu Kosei debido a que fueron hechos con experimentación humana. Yaoyorozu, no hay otra manera, lo lamento. Atsume se disculparía con Momo, a lo que esta no lo aceptaría y saldría corriendo de la habitación. Ustedes preparen todo, yo la convenceré. Diría Deku saliendo de la habitación tras Yaoyorozu. Esto también es difícil para mí. Caería de rodillas al suelo en lágrimas, siendo consolada por Monoma, el cual era el padre de su hijo. Nosotros prepararemos todo salir esta noche, mientras tanto arreglen sus problemas. Diría el Endeavor anciano siendo seguido por todos. Espera. Gritaría el Endeavor más joven parando a su otro yo en el pasillo. ¿En verdad lo haremos de esa manera? El viejo Endeavor solo lo miraría y le diría, sé que quieres ayudarlos, conoces el dolor de perder a un hijo, pero yo sé el dolor de perder a una familia entera, sé lo que se siente que la gente te tache de inútil, de ver morir a millones sin poder hacer nada. Esto es lo correcto, si no quieres pasar por lo mismo, te recomiendo que tú y todos tus subordinados cooperen y se pongan en movimiento, este no es su tiempo, aquí no es como lo recuerdan. Aquí te mueves o te mueres. Terminaría diciendo su versión futura dejándole una sensación incómoda a todos los héroes del pasado. Movamos y ayudemos. Ordenaba el joven Endeavor a los demás, empezando a prepararse para la batalla.